Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición estar en tu hogar nuevamente. Hoy tenemos lo que es nuestro discipulado de doctrina, así que es una bendición ir aprendiendo de la palabra, mi amado hermano. Y te invito a que tú que ya llevas desde el inicio recibiendo lo que es este discipulado, que te prepares ahí con tu Biblia, con tu cuaderno, y que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe cada día en el nombre de Jesús. Así que cierra tus ojitos, vamos a orar en esta preciosa noche. Amén. Padre amado, Padre bendito, gracias Señor porque tú eres bueno, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de impartir tu palabra, Padre bendito. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ese maestro, Señor, que venga a enseñarnos, Padre Santo, a darnos esa revelación de tu palabra y que cada día seamos cimentados, Padre bendito. Te lo ruego, papito lindo. Bendice a mis hermanos ahí donde ellos están, Señor, en su casita, Padre Santo, con su familia, que juntos, Señor, en armonía, con un corazón dispuesto, Señor, seas tú mostrándole la palabra, Padre bendito. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como te decía, mi amado hermano, es una bendición estar hoy. Hoy es un tema muy hermoso, como tú lo ves en tu pantalla, vamos a estudiar lo que es la Santa Cena. Como es un discipulado, es un estudio, tú puedes realizar tus preguntas, te las vamos a estar respondiendo. Ahí está nuestro pastor atento para respondértelas, y con ayuda del Señor, pues vamos a ahí sí que aclarar las dudas que puedas tú tener. Como te digo, el tema de hoy es la Santa Cena, y es un tema del cual todos nosotros debemos de estar ahí sí informados, teniendo el conocimiento de saber por qué lo hacemos, cómo debemos de hacerlo, quién lo instituyó, todas esas preguntas. Tal vez tenemos muchos años de ser cristianos evangélicos y a veces no tenemos el conocimiento de las cosas por lo cual lo hacemos, mi amado hermano. Así que vamos a comenzar este estudio y la verdad es un gozo estar acá, amado hermano, y que, como decíamos, ahí sí que sea el Señor hablando a nuestra vida, tanto a ti como a mí, porque no lo sabemos todo, amado hermano. Cada día vamos aprendiendo algo y eso es lo bonito de la palabra, que la palabra es viva y podemos ir aprendiendo cada día de ella. Amén. Entonces, nuestros versículos base, mi amado hermano, de la Santa Cena, lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Y la palabra dice: bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y el versículo 20 dice: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Amén. La verdad que la palabra es clara y nos habla, mi amado hermano. Y como hemos visto a través de los estudios, siempre el Antiguo Testamento
hay cosas que son sombra y figura de lo que sucede en el Nuevo Testamento, mi amado hermano. Tú podrías decir, pero en el Antiguo Testamento en ningún momento nos habla de lo que es la Santa Cena, pero quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18, y la palabra del Señor dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Aquí vemos cómo ese acto donde el sacerdote Melquisedec le da pan y vino a Abraham está representado lo que es la Santa Cena en el Antiguo Testamento, mi amado hermano. Muchos a la Santa Cena le llaman también la Cena del Señor, algunos la conocen como Santa Cena o Cena del Señor, es lo mismo, mi amado hermano. Como te decía, vamos comparando y vamos viendo cómo Melquisedec le dio pan y vino a Abraham, y ahí es como representa la Santa Cena en el Antiguo Testamento. También vemos cómo nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Amén. Jesucristo, ahí sí que es el Cordero de Dios. Esto lo habló también está representado en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 22, versículo 8, donde leamos mejor, mi amado hermano, y la palabra dice: y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Todos sabemos cuando el Señor le pide a Abraham que le ofrezca en sacrificio a su hijo, a Isaac, y él obedientemente ahí sí que en obediencia hace lo que el Señor le dice, pero ahí sí que él mismo se proveerá, diciendo que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero, y lo volvemos a ver ahí sí que en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, versículo 29, donde dice: el siguiente día ve a Jesús venir así y dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Aquí está ahí sí que Juan el Bautista, donde él presenta a nuestro Señor Jesucristo como ese cordero puro, ese cordero sin mancha, es el cordero que estaba ahí sí que estipulado para que fuera el que hiciera ese sacrificio por nuestros pecados, mi amado hermano. Así que de toda la Biblia, cuando nosotros vamos viendo esa sombra de nuestro Señor Jesucristo y se manifiesta todo lo que Él hizo, la verdad, por eso viene a ser doctrina, porque no es solo un versículo, no, que son varios los que nos llevan a entender, a comprender por qué se sienta como una doctrina, porque nosotros participamos lo que es la Santa Cena, mi amado hermano. En Mateo capítulo 26, versículo 26 dice: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y el versículo 27 dice: y tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio diciendo: bebed todos de ella. Vemos cómo el Cordero de Dios, cómo el Señor es ahí sí que el que vino, como te decía, a dar ese sacrificio por el perdón de nuestros pecados.
pero Él se lo enseñó a sus discípulos. Estaban en la fiesta de la Pascua y Él viene y hace un nuevo pacto y donde presenta estos dos elementos, que es el pan y el vino, son elementos que pertenecen a lo que es la Santa Cena y nosotros participamos de ella, mi amado hermano. Y eso es lo hermoso, que nosotros debemos de seguir ese ejemplo que Él mismo le enseñó a sus discípulos. Amén. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 dice: pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos da la victoria, mi amado hermano? Porque en ese acto donde Él se entregó, donde dio su vida por nuestros pecados, nosotros salimos vencedores porque obtuvimos el perdón de nuestros pecados, mi amado hermano. Fuimos liberados de una esclavitud de la cual ahí sí que veníamos arrastrando muchas veces, heredada de nuestros antepasados, de ese hombre viejo, y nos viene a dar ahí sí que una nueva novedad de vida. Amén. Y vamos a hablar, como te decía, mi amado hermano, hoy tenemos como tema la Cena del Señor. La Cena del Señor, mi amado hermano, fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Él dejó, mi amado hermano, para nosotros dos mandamientos. Uno es el bautismo en agua y el otro es la Santa Cena, donde Él nos invita a que nosotros hagamos esto en obediencia a Él, mi amado hermano. Aquí no es porque yo lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Ahí, cuando te dan a ti una orden, una ordenanza, no tienes que, ahí sí que discutirlo, no tienes que ponerte, ay, pero lo quiero, no lo quiero. Cuando se te da una orden es para que se cumpla. Y el Señor, como te digo, nos dejó esas dos grandes ordenanzas. Uno, el bautismo en agua, y el otro, que participemos de la Santa Cena. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, vamos a ver, mi amado hermano, hablábamos de la Santa Cena, amén. Vimos que es establecida por nuestro Señor Jesús y vemos cómo Él no dice, si quieres hazlo, no, Él te dice, te da una orden para que nosotros como sus hijos obedezcamos a esa orden que Él nos da. Y cuando hablamos de Santa Cena, te decía que existen dos elementos los cuales nosotros participamos. Uno es el vino y el pan. Amén. Y en Lucas 22, 19 vemos que la palabra dice: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Amén. El Señor es el pan, mi amado hermano. Es el pan vivo, es el pan que descendió de los cielos y ahí sí que aún algunos discípulos no entendieron eso y se alejaron de Él porque no comprendieron lo que Él estaba diciendo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Versículo 24 dice: y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto
en memoria de mí. Y el versículo 25 dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Vemos el pan, dice que Él es el pan de vida, es el pan que descendió del cielo. También nos habla del vino, y el vino, mi amado hermano, es el que nos da vida. Amén. Entonces son dos elementos, los elementos del pan y el vino. Y vemos también, mi amado hermano, tal vez tú lo sientas un poquito pesado, pero tenemos que tener una base bíblica de demostrar por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Y entonces yo sí te invito, mi amado hermano, que ahí tú vayas apuntando en tu cuadernito y vayas anotando una frasecita, por qué es que está este versículo, para qué es. Y ahí sí que, como yo te digo, la palabra habla por sí sola, mi amado hermano. Amén. En Juan capítulo 6, versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Ahí sí que el pan que Él nos da, mi amado hermano, es el cuerpo de Él. Nosotros cuando comemos del pan, tenemos esa vida Zoe con Él. Amén. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 29 dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio. Amén. Gloria a Dios. Ahí sí que nosotros debemos de participar, mi amado hermano, en lo que es la Santa Cena. ¿Por qué participamos de la Santa Cena? Participamos, ahí sí que para que no tengamos juicio, dice la palabra. Y en Juan capítulo 6, versículos 53 y 54 dice, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando hablamos de comer, mi amado hermano, estamos hablando de que Él es el pan. Dijimos que Él es el pan que descendió del cielo. Hablamos que Él es el pan de vida. Y cuando aquí habla porque mi carne es verdadera comida, cuando se habla de esa palabra, podemos ver que también en Lucas capítulo 22, versículo 19 dice, el Señor dijo que Él era el pan vivo que descendió del cielo. En Juan 6 habla de su carne, que es su cuerpo, que es verdadera comida. Pero cuando te decía que Él es verdadera comida, es la palabra
G1035, que es la palabra brosis. La palabra brosis significa comida y alimento. Pero no es en sí que sea el elemento a la hora de comerlo, sino que es en sí el acto que nosotros hacemos. Estamos ahí sí que comiendo de lo que Él dio a la hora de hacer el sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Cuando el Señor dijo, esto es mi cuerpo que vosotros es partido o es dado, enseña el simbolismo del acto. Es lo que te decía, mi amado hermano, que se refiere a la consubstanciación realizada de Cristo en el acto, no en los elementos. Amén. También nos habla, mi amado hermano, del vino, y en Mateo capítulo 26 y el versículo 27 y 28 dice, cuando habla del vino, habla de la sangre de Cristo, y esa palabra sangre está en el Strong, en la G129, que significa aima, que es esencia de la vida. Amén. Dice, y el Señor le presentó como verdadera bebida o posis, representado en el jugo de las uvas o el vino, cuando dijo, esto es mi sangre, la cual es derramada para vida. Amén. Y te vuelvo a repetir lo anterior, mi amado hermano, no es en sí el elemento de lo que habla, sino que es del acto que nuestro Señor ahí sí que participó para que nosotros tuviéramos esa vida en Él, y también para que nosotros tomáramos del vino, ese vino que representa la sangre derramada del Señor. Amén. En Mateo capítulo 26, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, y versículo 27 y 28 dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Amén. Yo creo que la palabra se entiende, mi amado hermano. Es hermoso cómo el Señor pues hizo ese sacrificio por nosotros, enseñándole ahí sí que a sus discípulos, dándonos Él el ejemplo en la fiesta de la Pascua, donde Él realizó un nuevo pacto que fue manifestado en ese momento como la Santa Cena, donde Él usó los dos elementos, tanto el pan como el vino. Amén. Pero también vamos a ver por qué debemos tomar esa Santa Cena, mi amado hermano. Muchas veces hacemos las cosas, pero no sabemos por qué es que lo debemos de hacer. Y a través de la palabra vamos a ir viendo en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 24, dice, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Amén. ¿Por qué lo debemos de hacer? Para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros, amado hermano, tendemos ahí sí que a olvidar las cosas buenas, tendemos a muchas veces, recordamos lo malo, recordamos las cosas que nos hacen, pero muchas veces somos olvidadizos de recordar aquello, lo bueno, lo bonito, el amor,
la ayuda que se nos ha brindado. Tendemos a, algunas veces nos pueden hacer 20 cosas buenas y de repente alguien nos hace algo malo, pero se nos olvidan las cosas buenas, las 20 cosas buenas, y nos enfocamos solo en lo malo. Por eso el Señor dice, participen de mi mesa. ¿Por qué van a participar? Porque tienen que recordar ese sacrificio que yo hice, ese acto que hice para el perdón de vuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. No sé si vamos bien ahí, no hay ninguna duda. Gloria a Dios. En el Salmo 103, mi amado hermano, dice la palabra en el versículo 2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Ahí sí que vemos como el rey David, ¿verdad? Ahí sí que agarraba su alma, le hablaba a su alma y le recordaba, no olvides, hablando de que somos olvidadizos, ¿verdad, mi amado hermano? Recordamos lo malo, pero no recordamos lo bueno. Entonces el Señor dice, háblale a tu alma, recuerda las cosas que nuestro Señor hizo para bendición nuestra. Ahí sí que el alma lo que hace muchas veces es solamente justificarse, mi amado hermano. Y el Señor no quiere que nos justifiquemos, sino que seamos ahí sí que recordar lo que Él ha hecho y hacerlo con amor. Amén. Recordar ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Otra situación, ¿por qué debemos hacerlo, mi amado hermano? Dice en Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. En el versículo 53 dice, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Así que, ¿por qué debemos de hacerlo, mi amado hermano? Para tener vida eterna en sí mismos. Amén. Cuando nosotros nos juzgamos a la hora de participar de la Santa Cena, debemos de despojarnos de todo aquello desagradable, de todo aquello que el Señor no le gusta de nosotros y pedirle a Él que Él nos limpie, mi amado hermano, que Él quite todo aquello que no es bueno. Debemos, para que nosotros tengamos esa vida eterna en sí mismos, es necesario que nosotros pidamos al Señor esa limpieza. Y cada día que nosotros participamos de la Santa Cena, ser mejores cada día. Amén. ¿Por qué participar de la Santa Cena? Para tener comunión con Dios. Amén. En Juan capítulo 6, versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Cuando uno, mi amado hermano, permanece en el Señor y participamos de la Santa Cena, ahí sí que el acto de tomar el pan, de beber la copa, ahí sí que nosotros pedimos esa limpieza, pedimos que nuestra alma se purifique y entonces nosotros vamos pareciéndonos cada día más a Él. Amén. Y vamos teniendo
esa comunión con el Señor. También, ¿por qué debemos de participar? Dice, para fortalecerse, para sanar y tener vida eterna. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Amén. Cuando nosotros no nos detenemos, ahí sí que, cuando nosotros estamos ahí antes de tomar la Santa Cena y no nos juzgamos a nosotros mismos, amado hermano, dice la palabra que entonces en nosotros viene muchas veces debilidad, viene enfermedad y aquí dice, y muchos aún duermen. Otras versiones dicen no solo que no duermen, sino que dice mueren. Pero cuando nosotros sí discernimos el cuerpo de Cristo y participamos de la Santa Cena, entonces va a ser todo lo contrario, mi amado hermano. Si tú te sientes débil, va a venir esa fortaleza del Señor para tu vida. Si tú, ya sea una debilidad física o una debilidad espiritual, nosotros cuando tomamos el pan y el vino, venimos a sentir esa fortaleza en el espíritu y también aún muchos que tienen una enfermedad que les han diagnosticado, qué sé yo, diabetes, cualquier enfermedad, mi amado hermano, hemos sabido casos que a través de participar de la Santa Cena, ellos han obtenido esa sanidad. Amén. Así que recibimos, ¿por qué lo hacemos? Porque recibimos fortaleza, porque recibimos sanidad. Amén. Y también puedes anotar tú que estás llevando ahí tus notas. También dice tomar su imagen. Amén. Cuando en Génesis capítulo 5, versículo 3 dice, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. ¿Por qué nos vamos ahí sí que tomando la imagen del Señor? Cuando nosotros participamos ahí sí que del vino, de la sangre de Cristo, nuestra genética va cambiando, nuestro ADN va cambiando. Y ahí sí que como humanamente nosotros aquí, ahora puedo decir yo, es que mi papá era colocho y entonces genéticamente yo salí colocha porque me parezco a mi padre. Eso mismo sucede cuando nosotros participamos de la Santa Cena, mi amado hermano. Vamos, ahí sí que mi yo va menguando y va creciendo el Señor en mí. Voy tomando la imagen de hijo. Ahí sí que podemos ver cómo padres e hijos se parecen. Y eso es lo que nosotros como hijos debemos de desear. Debemos de desear irnos pareciendo cada día más a nuestro Señor y llegar ahí sí que a esa perfección a la cual Él nos ha dado como ejemplo, mi amado hermano. No sé si, gloria a Dios. No sé si todo está quedando claro, mi amado hermano, o no estás entendiendo nada. Yo espero en el Señor que todo te vaya ahí sí que quedando bien clarito. Y hablando de
de tomar su imagen, también podemos leer en Efesios capítulo 4, versículo 22, que dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Amén. Debemos de, ahí sí que, como lo dice la palabra, mi amado hermano, ir cambiando todo aquello feo, todo lo que no nos ayuda, lo que nos aleja de Dios, que cuando nosotros tenemos que tener esa fe, hablamos de que cuando nosotros hacemos las cosas hay que hacerlas con fe, mi amado hermano, si no, tampoco nos sirve de nada. Entonces, teniendo esa seguridad de cuando tú tienes esos elementos en tu mano y vas a participar de la Santa Cena, todo aquello que no sirve es quitado para que tú te vayas ahí sí que cada día despojando de eso y pareciéndote cada día más a nuestro papá, que es nuestro ejemplo. Amén. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 48 dice: como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así también los que son celestiales. Amén. No ser juzgados con el mundo, sino que nosotros debemos de, ahí sí que de juzgarnos a nosotros mismos, mi amado hermano. Amén. En Juan capítulo 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? No ser ahí sí que juzgado con el mundo, sino que nosotros tenemos ahí sí que la bendición de juzgarnos nosotros cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena. Con la ayuda del Espíritu Santo yo me tengo que ver ahí sí que mi interior y decir: te fallé. Decirle al Señor: fallé en esto, fallé en lo otro. No, que muchos lo que hacen, mi amado hermano, es: yo no participo de la Santa Cena porque soy pecador, porque cometí esta falta y entonces mejor me abstengo de participar de la Santa Cena. Pero el Señor no quiere que hagamos eso nosotros, sino que Él quiere que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos y entonces tengamos ese arrepentimiento, esa humildad de decir: Señor, te fallé, pero me arrepiento. Y entonces arrepentirnos y participar de lo que es la Santa Cena. No sé si me estoy dando a entender, mi amado hermano. Te lo digo porque nosotros como pastores hemos visto mucho eso, mi amado hermano. Y realmente te estás perdiendo de la bendición de lo que es, por decirle así, beneficios. El por qué haces, por qué participas de la Santa Cena. Yo pienso que uno debe de venir a los pies de Cristo y reconocer los errores que uno comete, mi amado hermano. Y ahí sí que tomando lo anterior, que de lo que es tomar su imagen, cuando nosotros venimos y nos arrepentimos de corazón, realmente
algo dentro de nosotros va cambiando y eso a lo que tal vez tú constantemente estás fallando al Señor, de repente ya deja de suceder, porque así es de grande y de hermoso nuestro Señor, mi amado hermano. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y es de lo que hablábamos, ¿verdad, mi amado hermano? Que debemos de tener esa humildad de venir a los pies de Cristo y arrepentirnos. Ese arrepentimiento dice que conduce a la salvación, pero no una tristeza, no solamente decir, estoy triste porque fallé, pero no me arrepiento y sigo sin participar de la Santa Cena y sigo y prefiero seguir pecando. El Señor no quiere eso, mi amado hermano, no, que al contrario, de que vayamos ahí sí que venciendo cada batalla con ayuda del Espíritu Santo. Amén. También vamos a ver otro punto que son instrucciones en la cena del Señor. Cuando nosotros ahí sí que las instrucciones que nos da el Señor es que uno, que lo hagamos en su memoria. En 1 de Corintios capítulo 11 versículo 24 dice: y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Debemos de acercarnos a Él, mi amado hermano, no como un rito, no como decir, yo sé que cada mes, el primer domingo de cada mes participa de la Santa Cena. No, mi amado hermano, no es como un rito, sino que recordarnos de lo que Él hizo por nosotros, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Anunciando su muerte, pero también anunciando la resurrección de Él. Y que a través de ese acto, Él pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar. Él pagó ahí sí que lo que tú y yo teníamos que pagar. Y por eso debemos de hacer memoria, mi amado hermano. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 dice: y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Y el versículo 25 dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Así que, ¿cuál es la instrucción? Hacer memoria, amado hermano. En su memoria es que lo hacemos, recordando el acto, el sacrificio que Él hizo, y no como ahí sí que como un rito, como una costumbre. Otra instrucción dice: discernir el cuerpo del Señor. En Lucas capítulo 22, versículo 15 dice: y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Amén. En Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Amén. Eso es discernir el cuerpo del Señor, mi amado hermano. Por tiempo, aunque yo creo que
que vamos bien. Dice también participar dignamente. Amén. Y vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículo 75, dice: y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Esto, participar dignamente, mi amado hermano. Vemos el ejemplo de Pedro. Y es lo que hablábamos. Él se sentía que él no era digno porque él había negado al Señor. Pero él tuvo ese arrepentimiento. Podemos ver donde dice: y saliendo fuera lloró amargamente. Pero él no lloró solo por una tristeza, sin un arrepentimiento, sino que en él, amado hermano, hubo un arrepentimiento. No se trata de participar de la Santa Cena creyéndonos perfectos, amado hermano, sino que muchas veces fallamos, pero el Señor es grande en misericordia y Él no desprecia un corazón contrito y humillado, mi amado hermano, sino que debemos de acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia para que nosotros podamos alcanzar ese oportuno socorro, mi amado hermano. Amén. Espero en el Señor que todo te vaya quedando claro, mi amado hermano. También de participar dignamente podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice: pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Amén. También otro inciso es no por ritualismo, mi amado hermano. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Versículo 30, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Amén. Vemos también en otro inciso sería en la comunión del Espíritu Santo. Amén. En Lucas capítulo 22, versículo 12 dice: entonces Él os mostrará un gran aposento alto dispuesto, preparadla allí. Amén. Tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo, mi amado hermano. Cuando nosotros venimos y participamos de la Santa Cena, vemos cómo el Señor les daba la instrucción a sus discípulos que iban que alguien les iba a mostrar y les iba a llevar a ese aposento alto. Nosotros cuando vamos a participar de la Santa Cena, lo debemos de hacer ahí sí que con esa comunión con el Señor, buscando su rostro. Es algo solemne, algo que nosotros debemos de tener temor al Señor, tener ese respeto hacia el Señor. Ahí sí que con esa cercanía, buscando, ahí sí que, como te digo, esa intimidad con Él.
No podemos tampoco venir y participar de la Santa Cena como que fuera bebida y comida, dice también en Corintios, ¿verdad? No, que es algo solemne, es algo entre esa conexión con el Señor, esa búsqueda personal entre nosotros y Él. Así que debemos de hacerlo. Ahí sí que no solamente como una costumbre, mi amado hermano, como, esto lo hago. No, es con esa comunión con el Espíritu Santo, buscando el rostro de Dios, buscando esa intimidad del Señor. Yo hablo con los hermanos y les digo, cuando participábamos aquí de la Santa Cena en casa, se les anuncia, así como ustedes ven en la página de Facebook, y aprovecho también este tiempo para recordarte que este domingo vamos a participar de la Santa Cena. Entonces, no solamente aquí, cuando vas a participar de la Santa Cena, tener esa comunión con el Señor, sino que venir preparado desde antes de tu casa, haber tenido esa intimidad con el Señor. Esa es una instrucción la cual Él nos enseña, porque dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto. Quiere decir que nosotros debemos de estar bien conectados con Él espiritualmente. Amén. También otro sería la periodicidad, mi amado hermano. Y vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis. Amén. ¿Qué quiere decir la periodicidad, mi amado hermano? Quiere decir que el Señor no dejó estipulado que se hiciera, ¿qué te digo yo?, cada día, que se hiciera una vez a la semana o una vez al mes, pero nosotros, mi amado hermano, participamos de ella cada mes porque es un privilegio que Él nos da. Y hacemos, ahí sí que cuando nosotros participamos de eso, recordamos la muerte y resurrección de Él. Yo creo que no deberíamos de esperar un año para poder participar de la Santa Cena, sino que debemos de hacerlo no abusando de ella tampoco, pero sí participando en un periodo guiado por el Espíritu Santo, y pienso que el participar una vez al mes de ella es de mucha bendición, mi amado hermano, porque entonces vamos ahí sí que a recibir lo que decíamos. ¿Por qué debemos de participar? Porque vamos a tener la vida con Él. Hemos visto varias cosas de por qué hacerlo. Vamos a tener el ADN de Él, nos vamos a ir pareciendo a Él, vamos a tener esa fortaleza, vamos a recibir esa sanidad. Hay muchos, si quieres tú ponerles beneficios o el por qué participar de la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, creo que aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, nos queda claro que dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de Él. Amén. La cena del Señor, mi amado hermano, ahí sí que es un banquete, es una fiesta a la cual nosotros como hijos de Él somos invitados a participar. Como vimos,
Eso representa el cuerpo de Cristo, representa su muerte y su resurrección, pero nos gozamos y lo hacemos con gozo y alegría de corazón, porque sabemos que obtuvimos a través de ese acto, de ese pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, mi amado hermano. Y entonces debe de ser una fiesta, no debemos de hacerlo con tristeza, sino que con gozo y con alegría, porque nosotros no tenemos un Dios muerto, sino que un Dios vivo, el cual resucitó, no que algunos todavía celebran solo la muerte de Cristo, no sabiendo de que Él resucitó. Debemos de ser obedientes y participar de ello. Como te decía, es una ordenanza, no es si yo quiero, sino que es una ordenanza que nos lo ha dejado Él. Y qué mejor que obtener esos beneficios, el por qué hacerlo, mi amado hermano. Así que esta fue nuestra enseñanza de hoy en Discipulado de Doctrina. Hablamos de lo que es la Santa Cena y puedes hacer tú ahí tu cuestionario y decir, bueno, qué elementos se usan, donde creo que a todos se nos quedó qué versículo y capítulo es donde más habla de la Santa Cena. Vimos que es en 1 Corintios capítulo 11, habla constantemente de lo que es la Santa Cena. Y entonces cuando a ti te hagan una pregunta, ¿por qué lo haces? Si puedes participar o no puedes participar. Los hijos participamos de la Santa Cena, mi amado hermano. No sé si alguno tiene duda de algo, ¿no? Creo que no. Entonces, bendito Dios, espero que esté claro, mi amado hermano, y si no, pues manda tus preguntas y con gusto te las responderemos. Amén. Fue una bendición. Ahí sí que mis amadas hermanas, toma tu velo y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo guiándonos, y que si tú no participas de la Santa Cena, te exhorto en el nombre de Jesús a que lo hagas. Este domingo participaremos, así que ten los elementos que es el vino y el pan o el jugo de uva ahí para que puedas ahí sí que participar y recibir a nuestro Señor y los beneficios que obtenemos a través de ello. Amén. Así que cierra tus ojitos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre bendito, gracias Señor porque tú eres bueno, Señor. Gracias Padre porque cada día tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, Señor, a tantos beneficios que obtenemos, Señor, cuando somos obedientes a ti, Padre Santo. Danos, Señor, esa humildad, Señor, para humillarnos delante de ti, Señor, para que, guiados por tu Espíritu Santo, podamos decirte, Señor, aquellas debilidades, aquellas cosas por las cuales fallamos, Señor, y que venga ese arrepentimiento, Señor, en nosotros, Padre Santo, para poder participar con libertad, Señor, de la Santa Cena, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que al hacer uso de ello, Padre Santo, tú vayas creciendo en nosotros, que ese ADN tuyo, Señor, esté dentro de nosotros, Padre bendito, y que todo lo que no te agrada, Señor, ese hombre viejo vaya menguando, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Gracias, Señor, por ese sacrificio
en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por haber pagado por mí, Señor, aquellas cosas que tendría, Señor, que pagar. Pero tu amor es grande, Señor. Y estamos agradecidos, papito lindo. Pero lo hacemos, Señor, no con tristeza, sino con alegría, sabiendo, Señor, que tú resucitaste, Señor, y que en su momento, en su tiempo, nosotros también vamos a participar, Señor, de esa resurrección. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.